comenzamos a grabar, y así que los invito a que participen en esta segunda charla que es relacionada a gestión de personas en el sector público, que en este caso Jorge está vinculado a temas de medio ambiente, pero también él ha trabajado harto tiempo en el Estado. Él fue jefe de gabinete del intendente de Santiago, tiene harta expertise en distintos servicios públicos. ¿Alguien me está hablando? Rocío, ¿no? Ya. Entonces, seguimos nuestro cronograma, ¿cierto? Nosotros definimos un orden en el cual íbamos a ir abordando esta materia de la gestión de personas en el sector público. Y bueno, estamos en se supone que hoy día está el control también, que espero que no hayan tenido ningún problema las personas que ya accedieron a él. Es un control bastante sencillo, tiene 6 preguntas, dividido en 2 partes, que está definido en 2 partes la materia, una relacionada con el modelo de gestión de personas de Dave Ulrich y la otra con nuestras primeras clases respecto a cómo funciona la gestión de personas en el sector público y en específico la ley 19882 de nuevo trato laboral. Cerrado esa etapa, en la cual estamos haciendo el control, entramos a una segunda unidad, por así llamarlo, que se llama el proceso de empleo. Y el proceso de empleo consiste desde que una organización detecta las necesidades que tiene de personal, sí o no, hasta que, en el caso de haber identificado alguna necesidad personal, es capaz de llevar a cabo un proceso de reclutamiento y selección de personas. En eso es lo que estamos en el día de hoy. En la clase anterior ejemplificamos o analizamos un cuadro respecto a cómo la gestión de personas, para efectos de su planificación, se vincula con la planificación estratégica organizacional. Y naturalmente, la planificación estratégica es un insumo valioso, no solo para la planificación de recursos humanos en estricto rigor, sino también para las distintas áreas que componen, o subsistemas, que integran la gestión de personas, sino también para decir el norte que vamos a llevar a cabo en la planificación de recursos humanos, no solo desde el punto de vista del número, sino también de aquellas aptitudes, cualidades o capacidades que nosotros vamos a buscar en el personal. Dijimos también, estoy haciendo un breve repaso, dijimos también que no siempre los servicios públicos tienen planificación estratégica. Y hicimos una distinción. Una cosa es que un servicio público tenga un libro en el Departamento de Planificación y Control de Gestión que se llame planificación estratégica, y otra cosa distinta es que esté llevando un proceso de cambio estratégico a cabo en la organización. Y un ejemplo muy básico que yo creo que les di es que si nosotros estamos haciendo un proceso de planificación estratégica y lo estamos llevando a cabo, todas las personas o casi todas las personas que trabajan en la organización debieran saber que se está llevando a cabo ese proceso y no solo tener ese conocimiento, sino ser capaz también de describir en qué consiste el proceso estratégico que definió la organización y cuál es el rumbo que está tomando. Ahora, en la práctica eso nosotros vamos a encontrar que no siempre ocurre, que no siempre basta. En las empresas más sofisticadas, uno podría distinguir que las demandas de personas están relacionadas con algunos eventos propios de la comercialización. ¿Y qué quiere decir con esto de elementos propios de la comercialización? Por ejemplo, una empresa puede tener ventas estacionales, ¿cierto? Por ejemplo, las empresas que trabajan temas agrícolas, naturalmente en las temporadas de cosecha o de recolección, contratan más personal que en otras épocas del año. Nosotros también podemos estar lanzando o introduciendo un nuevo producto al mercado. Bueno, si eso es así, probablemente también nosotros requiramos, en el momento en que ingresemos ese producto al mercado, tener una fuerza de venta mayor a la que tenemos normalmente. Entonces, hay varias etapas del ciclo productivo, en empresas privadas particularmente, que si nosotros lo lleváramos como bien parametrizado, podríamos calcular efectivamente cuánto es el número de personas que vamos a necesitar en el futuro. Imagínense también que ustedes están enfrentando una demanda creciente por los servicios o por los productos que ustedes
generan. Es probable que eso también, ese aumento de demanda de los servicios, vaya de la mano con una mayor cantidad de personal. Por lo tanto, esa sería como la manera quizás más sofisticada de hacerlo, o sea, relacionar elementos productivos con la dotación de personal que requiere la organización. De cierta forma, aterrizando esto en el servicio público, no es tan fácil discernir qué eventos productivos alteran la conformación de la dotación de personal de los servicios públicos. Porque por un lado, esta dotación de personal está circunscrita a normas legales, por lo tanto, no es que nosotros durante el año advirtamos que la gente demanda mayores servicios nuestros y podamos alterar el número de personas que trabajan en la organización con relativa facilidad o flexibilidad. Por lo tanto, en el sector público hay un elemento que es la norma que hace que esta adaptación a las cantidades de personas sea menos flexible que en el área privada. Ahora, uno podría solicitar en la ley de presupuesto, les cuento por ejemplo que nosotros ya en este mes de mayo tenemos que cerrar el proceso de formulación presupuestaria para el otro año, entonces este es un proceso que se hace con harta anticipación, podríamos nosotros prever efectivamente si van a haber demandas mayores de los servicios que produce nuestra organización. Con todo, igual es difícil hacer pronósticos productivos. Primero porque los servicios públicos en esencia no producen bienes, sino que producen más servicios, y la demanda de servicio no es tan fácil de estimar como la demanda de un producto. No es lo mismo cuánta gente va a demandar, por ejemplo, viviendas sociales versus cuánta gente es la demanda prevista, por ejemplo, para fruta, para verdura, comparándolo con el ejemplo que damos del tema agropecuario. Por lo tanto, es una demanda que es más difícil de definir. Incluso que nosotros sabemos con certeza que el próximo año va a haber un gobierno nuevo, ¿cierto? Porque hay elecciones a fin de año. Probablemente ese gobierno va a tener un plan de gobierno, va a tener un programa, y ese programa se va a plasmar en distintas ideas, en los distintos campos, donde funcionan los servicios públicos, que también va a alterar de cierta forma lo que hacen los servicios públicos, o va a poner énfasis distinto, capaz que en algunas instituciones incluso se generen nuevos programas públicos, nuevas políticas públicas, y aún así, aunque eso exista, también va a ser difícil determinar cuál es el número exacto de personas que esos servicios públicos van a requerir para implementar ese programa. Por lo tanto, hay una dificultad cuando nosotros hablamos de la parte productiva, dificultad que no existe, como le comentaba, en el sector privado. Y hay otra parte de las estimaciones, que acá me quería detener un segundo porque quiero que esto les quede, que es lo que yo llamo lo vegetativo de la dotación de personal. ¿Qué es lo vegetativo? Nosotros anualmente, si nosotros tomamos promedio, incluso en los últimos años, podríamos decir que la rotación de personal de un servicio público es tanto. Por lo tanto, nosotros entendemos que en general hay cierto número de personas que se van yendo de la organización. Podríamos analizar la tasa de renuncia, podríamos analizar la tasa de licencias médicas, podríamos saber cuánta es la gente que va a jubilar, etcétera. Entonces, esa proyección que yo le digo que es vegetativa, sí los departamentos de gestión de personas del sector público debieran tenerla. Debieran tratar de hacer una productiva, que yo sé que es complejo y sé que quizás puede superar incluso las capacidades que tienen las personas que trabajan en esta área, pero sí deberían tener la proyección vegetativa, porque a lo menos tiene que existir esa planificación desde las áreas de recursos humanos o de gestión de personas. Entonces, que sea difícil no quiere decir que no hagamos nada, sino hay que hacer un esfuerzo por anticiparse a los cambios que va a enfrentar a la organización y también en aquellos elementos que tenemos mayor control, tratar efectivamente de elaborar una proyección de recursos humanos. Bueno, esto lo hablamos, ¿cierto? Que cuando había escasez de trabajadores pronosticada, uno tenía que generar distintos tipos de incentivos o de reclutamiento que permitieran atraer personas a la organización. Fíjate que un tema importante y que está desarrollado en los últimos años en la literatura de gestión de personas con mayor profundidad es el tema de la sucesión. Particularmente en el sector privado existe una preocupación
por cómo nosotros reemplazamos los cargos ejecutivos que existen en la organización, particularmente el cargo que centra la mayor atención es el cargo de gerente general. Y fíjense algunos datos que están puestos en la lámina que están extraídos del texto que ustedes van a leer a continuación, que es el libro de Administración de Recursos Humanos de Wayne Mondy. Dice, bueno, casi el 43% de las compañías americanas no cuentan con un plan de sucesión para el cargo de gerente general. El 20% de los directores ejecutivos de las empresas que integran el Standard Poor's 500 han ocupado el cargo durante más de 10 años. O sea, en realidad, los directores ejecutivos, la norma pareciera ser que duren menos tiempo a que duren más tiempo. Acá lo que estamos viendo es que menos del 20% ha durado más de 10 años. Y cerca de la tercera parte de los directores ejecutivos de compañía Fortune 1000 fueron reclutados externamente. Entonces, si uno tomara estos datos, podría concluir que en general el tema de la sucesión en Estados Unidos no está trabajado tan profundamente como uno esperara. No obstante, como yo les comentaba, este tema sí ha aparecido con mayor fuerza en la literatura. ¿Por qué? Bueno, primero que el cargo de director general o los cargos de gerencia estratégica tienen un alto impacto respecto a la gestión que tiene la organización. Y si eso es así, el tiempo que nosotros podamos ahorrar en el aprendizaje de ese directivo es valioso. Y el conocimiento que ese directivo pueda tener del mercado o de la industria en la cual se va a desarrollar cobra preponderancia. Por lo tanto, una manera de ahorrar los costos de aprendizaje, de ahorrar los costos de inducción, es contratar personas que a lo mejor estén dentro de la organización. Y por lo tanto, por eso lo valioso de los planes de sucesión. Ahora, cuando uno habla de la sucesión, en general, cae en cierto dilema, porque ¿quién es la persona apropiada dentro de la organización para tomar una posición de mayor responsabilidad? Y esa pregunta, en general, no es tan simple de contestar. ¿Por qué? Porque uno va a encontrar personas que tienen un gran desempeño individual, pero que no necesariamente son las más capacitadas para ejercer el liderazgo de toda una organización. Así como uno puede encontrar una persona que a lo mejor no está tan bien rankeada respecto a su desempeño individual, pero que a lo mejor tiene todas las competencias, todas las habilidades, todas las herramientas para ejercer la función, una función de mayor responsabilidad. Por lo tanto, cuando uno habla de la sucesión, un desafío que tienen las áreas de gestión de personas es definir quiénes pueden acceder o quiénes pueden ser parte de estos programas de sucesión. Los programas de sucesión no tratan solamente de seleccionar a una persona y llevarle un cargo más alto, sino que la sucesión también tiene que ver con cómo yo voy preparando a esa persona para que asuma una posición superior. Es decir, si la persona maneja, por ejemplo, un equipo de trabajo de 10 personas, lo que uno podría hacer es aumentar el equipo de trabajo que esa persona tiene. Si la persona no está acostumbrada a estar en situaciones de mucho estrés, uno podría incorporarle algunas tareas que le lleven a experimentar situaciones de mayor estrés o tomar situaciones o tomar resoluciones respecto a situaciones de mayor complejidad. Por lo tanto, la sucesión no es solo seleccionar a alguien de adentro para tomar un cargo, sino cómo la organización va generando capital intelectual dentro de sí misma para que las personas que trabajan allí puedan optar estos cargos o a estas posiciones de primera línea decisional. Por lo tanto, ahí hay un desafío importante para áreas de gestión de personas, de cómo armar programas que sean eficientes a la hora de preparar personas internamente. Fíjense que en las compañías, y esto está más enfocado en el área privada, existe gran preocupación cuando se va un cargo de alta responsabilidad, porque ¿de dónde tú puedes obtener una persona que no solo tenga los conocimientos que tiene la persona, ya sea por la expertise de haber estado en el cargo, sino que también hay una parte que no está dicha en los perfiles de cargo, pero también existe la confianza, y probablemente el directorio de una organización tiene ya cierto nivel de confianza con aquel director general que ha llevado la rienda de la compañía por un cierto periodo de tiempo. Por lo tanto, no es un tema trivial. Fíjense que un dato interesante también que está en la lámina es el segundo, que dice que el 20% de los directores ejecutivos de las empresas que integran el Standard Poor's 500 han ocupado el cargo durante más de 10 años.
que es un dato privado. Si uno se hiciera esta pregunta en el Estado, ¿cuántos altos directivos públicos, nosotros tenemos sistemas de elección pública, han ocupado el cargo por más de 10 años? Y yo creo que esto debería ser casi tendiente a cero. Por lo tanto, ahí también hay que hacerse la pregunta de cómo funcionan los mecanismos de sucesión dentro del aparato estatal. ¿Me van a creer que se pusieron a tocar música abajo? No sé si se escucha. ¿Se escucha? Sí. Ya, bueno, va a ser, espero que más o menos con la música de fondo. Es música como aparte comedia dramática. Bueno, entonces, nosotros podríamos hacer nuestra pregunta de cómo funciona la permanencia de los altos directivos públicos en nuestro sistema de administración pública y cómo funciona también la sucesión. ¿Debiéramos tener mecanismos de sucesión en el Estado? Hoy día, si a mí me pregunta, yo diría que no hay. ¿Y por qué no hay? Porque el sistema está diseñado, y ustedes ya lo saben, porque esta es materia que ya vimos, y materia sobre la cual ustedes ya dieron un control, eh, que los procesos de selección son abiertos. Por ejemplo, los concursos de alta dirección pública son abiertos tanto a cualquier persona que cumple con los requisitos del cargo, sea que trabaje en una organización pública o que trabaje en una empresa del sector privado. Por lo tanto, todos los puestos de responsabilidad en el Estado se llenan con personas que pueden postular externamente. Podría darse el caso que lo gane alguien dentro de la organización, pero en general no existe ningún incentivo en el fondo para seleccionar a una persona que esté dentro. Entonces, uno podría, a partir de este breve análisis, concluir también que puede haber cierta fuga de capital intelectual en los servicios públicos si constantemente estas primeras líneas, estos primeros niveles jerárquicos están rotando. Una pregunta que también es legítima, y acá cierro el tema de la sucesión, es preguntarse de cómo se administra el capital intelectual en un Estado. Por ejemplo, uno podría, por ejemplo, en temas de delincuencia, que este fue un tema que hablé hace no mucho tiempo con un amigo. ¿Cuáles son los expertos en temas de seguridad pública o seguridad ciudadana que tiene el Estado y qué nivel de expertise tienen? Yo creo que es un desafío pensar en cómo gestionamos el conocimiento en nuestras instituciones públicas. Porque tiene que haber expertise. Entonces, por un lado, nosotros estamos viendo en datos que hay una rotación de los primeros niveles directivos de las instituciones públicas y que en general esa rotación se está dando con cada cambio de gobierno. De hecho, vimos por ahí que el promedio, antes, en una de las primeras clases, de duración de los altos directivos públicos era casi 3,1 años. Entonces, tenemos altas planas que están rotando. Entonces, ¿cómo se genera conocimiento en el Estado? Porque cuando tú quieres abordar un problema público, tienes que generar expertise en el problema. Es distinto cuando tú tienes un problema de mercado. Bueno, hay mucha gente que ha estudiado temas relacionados con investigación de mercado o con evaluación de proyectos que podría asesorarte respecto a esa materia. Pero los temas públicos tienen la condición de ser muy específicos. Por ejemplo, nosotros vamos a tener en el segundo bloque una charla de medio ambiente. Y bueno, expertos en medio ambiente no hay tantos en Chile. Entonces el punto es, ¿cómo vamos generando expertise en los servicios públicos respecto a las materias que tratan los servicios públicos? Y ese es un desafío que es interesante y que me parece que es complementario también a cómo pensamos la sucesión o la duración de nuestros niveles directivos más altos dentro del Estado. Bueno, de este cuadrito lo importante es que, y que es lo que yo quiero que les quede, es que tengan siempre una planificación de recursos humanos. Sea basado en datos vegetativos, en las estimaciones que ustedes tengan, pero siempre háganla. Bueno, y ahora entramos a la otra parte, que es cuando nosotros ya decidimos que vamos a contratar a alguien. Nosotros tenemos que tomar una decisión de reclutamiento, ¿cierto? De iniciar un proceso en el cual nosotros deseamos atraer personas para que se desempeñen en el futuro en la organización. Fíjense que la definición que está ahí dice que consiste en atraer personas en forma oportuna, en número suficiente, con las competencias adecuadas, así como alentarlos a solicitar empleo en su organización.
Tiene algunos elementos, esta definición, que son bien interesantes. Uno, primero, que sea oportuno, por eso es la importancia de planificar, ¿cierto? Si nosotros sabemos que alguien se va a jubilar, eso lo podríamos saber con 2 o 3 años de anticipación, mirando solamente el dato de la edad que tienen los funcionarios, sabríamos cuánta gente potencialmente se puede jubilar. No hay por qué enterarse el día que la persona presentó la renuncia, que a veces es lo que ocurre en la realidad. Por lo tanto, hay un componente que es la oportunidad. Segundo, que sea suficiente, porque nosotros siempre vamos a buscar que los procesos de reclutamiento podamos seleccionar, que es la etapa que viene posteriormente. Y la selección se va a dar cuando hay un número adecuado de postulantes idóneos. Cuando tú tienes solo una persona que califica con tus criterios que tú definiste en el proceso de concurso, lo más probable es que ahí estés aceptando un currículum más que realizando un proceso de selección propiamente tal. Consulta, ¿ustedes conocen cómo hace reclutamiento el Estado, no? Si alguien me quiere, me puede escribir por el chat también. Fíjate que en primera instancia, te estoy hablando de la antigüedad, yo tengo más años que ustedes, la norma, y todavía esa norma sigue existiendo, te obligaba a publicar los concursos de planta, porque antes no se concursaban las contratas, solo las plantas, en el diario oficial, con una particularidad, que era solo los días 1 y 15 de cada mes. Por lo tanto, si tú querías enterarte de qué convocatoria iba a ser el Estado, tenías que ir al diario oficial. Fíjese que acá está la edición del jueves 15 de abril, y si uno ve, empieza a haber cargos, ¿cierto? Que están aquí publicados. ¿Por qué? Porque la norma sigue obligando a los servicios públicos a hacer esta publicación. Si se fijan, bueno, voy a hacer clic acá a ver un poco qué hay. En general son cargos de tercer nivel jerárquico, esa es como la norma. Bueno, acá hay cargos profesionales, son todos cargos de planta. Los cargos de planta se publican en el diario oficial, días 1 y 15. Y acá hay 3 cargos profesionales, bueno, regional de Atacama. Por ejemplo, veamos otro. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, llamado a concurso, en el Sename. Y acá, un grado 4, este es un cargo de tercer nivel jerárquico, un cargo de jefe de departamento, programación, planificación y control de gestión. Es un grado 4 es una renta como de 3,5 millones brutos, para que ustedes se hagan una idea. Entonces, ahí está más o menos cómo funciona, ¿cierto? Esto de los cargos de la publicación o el reclutamiento en el Estado. Denme un segundo. Ya, Fernanda me pregunta, no entiendo los grados. ¿Qué no entiende de los grados? ¿Son las remuneraciones que reciben, como esos escalafones? Sí, mira, ya, vamos, estoy tratando de mover una barra que no puedo. Y dame un segundo. Ahí la voy. Ya, mira, le voy a contestar su pregunta. Déjeme terminar esta parte y le contesto, voy a tratar de contestarle de la mejor manera posible. Después, ¿qué uno tiene? Bueno, naturalmente el Estado se modernizó y incorporó ciertas herramientas tecnológicas a sus procesos de reclutamiento. Pero fíjense que antes, y esto es lo importante, antes, la única manera que ustedes tenían de enterarse de estos cargos era obteniendo el diario oficial. Y el diario oficial se compraba, ahora es gratis, ahora es electrónico. Antes era un diario en papel, que era como una hoja de roneo, medio café, y que se vendía en los kioscos típicos que hay en el centro, pero que tampoco no lo tenían muchos kioscos. Por lo tanto, si uno quería saber las convocatorias del Estado, igual era una tarea, no sé si titánica, pero no era tan simple como hoy día, porque uno tenía que ir a comprarlo, o sea, pagar por el diario, y aparte tenía que buscar dónde estaba el diario, que a veces era lo más difícil dentro de todo. O sea, uno podía tener los 1.000 pesos que valía el diario, pero a lo mejor no encontraba el kiosco que tenía el diario. Entonces, también tenemos encargos de alta dirección pública, tenemos la página, ¿cierto?, que mantiene, estamos viendo qué métodos mantiene el estado de reclutamiento. Bueno, dijimos que uno era el diario oficial, pero que es un medio naturalmente muy limitado, muy restringido, y que no cumple, por ejemplo, con lo que tiene este portal, que es el portal de alta dirección pública, que en el fondo nos entrega información dinámica, uno puede descargar el perfil del cargo, por ejemplo, que es lo que estoy haciendo yo en este minuto,
puede revisar distintos elementos, puede ver la renta que está asociada al cargo, etc. O sea, uno puede consultar bastante información respecto a los cargos de alta dirección pública, puede hacer consultas, o sea, es mucho más completo que lo que había antes, aparte que uno puede postular, ¿cierto? Yo tengo mi sesión de alta dirección pública, podría iniciarla y podría postular a este cargo que estamos viendo, que es superintendente de seguridad social. Entonces, cuando ustedes tengan más experiencia, no saliendo de la carrera, van a probablemente sentir más interés en revisar este portal y ver cuáles son las alternativas que hay de cargos de alta dirección pública en las cuales ustedes pudieran eventualmente calificar. Por ejemplo, acá hay un cargo, subdirector administrativo del Instituto Nacional de Estadística, que es un cargo de gestión, es un cargo, por así decirlo, como un jefe de administración y finanzas. Y claro, ahí vamos a pegar una mirada rápida. Bueno, título profesional de al menos 10 semestres, ustedes lo tienen. Experiencia profesional, acá hay un tema que tienen que considerar para la alta dirección pública, que es no inferior a 5 años. Fíjense que la experiencia profesional, en términos legales, se computa no de acuerdo a cuánto tiempo ustedes han trabajado, sino que desde la fecha de titulación hasta la fecha en cuando ustedes están postulando. Así se computa la experiencia profesional. No se computa acreditando certificados de experiencia que trabajé en el ministerio tanto, o en el servicio tanto, o en la empresa tanto. Bueno, ahí está la experiencia, los desafíos del cargo, está la renta, está cómo se compone la renta, etcétera. Y si alguien quiere saber más detalle, bueno, tendría que descargar el perfil del cargo. Y el otro sitio que también existe, que tiene bastante información de oferta pública de empleo, es el portal de empleos públicos. Bueno, y acá hay cargos de toda índole, ¿cierto? Hay cargos de jefe de departamento, profesionales, hay cargos administrativos, hay cargos técnicos, hay enfermera, mira, acá hay un cargo conductor de ambulancia, etc. Entonces, el Estado ha definido como instancias de reclutamiento para las personas que allí van a trabajar, principalmente canalizarlas a través de este portal de empleos públicos para la gran masa de cargos que se están concursando en el Estado. Si ustedes lo ven, hoy día hay 294 convocatorias abiertas, ¿cierto? Porque yo lo filtré por postulación. O sea, hoy día hay 294 ofertas laborales a las cuales ustedes pudieran aplicar en el futuro. Por lo tanto, hay una alta oferta de cargos públicos. Y también, bueno, acá funciona principalmente lo que es gobierno central. Si alguien quiere buscar en otro tipo de organismos, también públicos, como la Contraloría, el Banco Central, bueno, esos servicios mantienen sus propias páginas de empleo y si alguien quiere trabajar allí o en el Poder Judicial, tiene que entrar directamente a esos sitios web institucionales y ver por lo general el link que se llama Trabaja con nosotros. Eso en cuanto a lo que es reclutamiento en el Estado. Denme un segundo. Siempre que necesitamos personas, y esta es una pregunta, necesitamos iniciar... Ah, me quedó pendiente lo de la renta. Ya. Entonces, para que, me imagino que más de alguno va a tener la duda de la renta. Bueno, nosotros dijimos en nuestras clases que existe una escala única de sueldo, que no es tan única, en realidad vimos que había distintas escalas, pero en general la escala única de sueldo la comparten la mayoría de los servicios públicos. O sea, la mayoría de los servicios públicos sí tiene escala única de sueldo. Entonces basta con que ustedes en cualquier organización entren al portal de transparencia activa y los servicios están obligados a publicar su escala de sueldo. Acá, en este, donde está el 04, personal y remuneración, hay una parte que dice escala de remuneración. Entonces, si ustedes ven un concurso, por ejemplo, en X servicio público, ustedes pueden ir al sitio web de ese servicio público, entrar al portal de transparencia y ver la escala de remuneraciones. Y con eso, por decirte algo, si ustedes ven que están ofreciendo un profesional grado 10, van a poder ver efectivamente cuánto es la renta de eso. A ver si aparece. Wow. Claro, está como a nivel de asignación acá publicado, no está con los totales. Habría que sumarlo. Pero uno en general, a ver, veamos si está publicado de otra manera. Dame un segundo.
viendo los lugares en que he trabajado, que son donde más me ubico. A ver si podemos ver una escala de sueldos que esté... La Subsecretaría del Interior también tiene escala única de sueldo. Veamos acá, escala de remuneraciones. Ya, acá está más clara, yo sé que no la ven, vamos a tratar de que la vean. Pero, por ejemplo, dijimos un profesional grado 10, y está acá, y un profesional grado 10 recibe 1.545.500, si es que estoy poniendo la lista correcta. ¿Ya? Entonces, es el 11. El grado 10 es 1.681.500. ¿Qué les quiero decir? Que si ustedes quieren saber cuál es la escala de sueldo, más que complicarse como en la definición o qué asignaciones van, los servicios mantienen sitios web donde están publicadas. Y en general, salvo la que vimos anteriormente, ustedes pueden ver el total de cuánto corresponde un grado. Entonces, si quieren hacerse la idea de cuánto es lo que más o menos recibe un profesional, bueno, acá está la escala de profesionales y ahí ustedes podrían mirar qué es lo que hay en cada grado. No son tan simples las escalas de remuneraciones porque en general tienen asignaciones distintas, un sueldo se compone como de 3 o 5 leyes y cada ley establece asignaciones diferentes, etcétera. Entonces lo más aconsejable es mejor ir a la escala y revisarla el total. También la Contraloría publica la escala única de sueldo del sector público en alguna parte que no recuerdo dónde de su sitio web, pero también publica la escala de remuneraciones. Eso, estimados, por el día de hoy. Me queda pendiente esta lámina porque a las 3, en 5 minutos, vamos a partir con el AP Conversa con Jorge Canas, que el tema es institucionalidad medioambiental. ¿Alguna duda? ¿Tienen algún comentario? ¿Algo? ¿No?